La paz del Señor con ustedes. Bienvenidas, bienvenidos a un programa más de mi serie Citas Favoritas. Y hoy les voy a compartir cuando el Señor habló a mi corazón y me dijo: serán mis testigos. Gracias, Señor, por esta palabra que nos das y prepáranos a recibirla, a vivirla, a llevarla como motivación para nuestro trabajo que hacemos extendiendo tu reino. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre, con la Virgen María, nuestra Madre, orando en la fuerza del Espíritu Santo. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y los que van a ser testigos dicen amén. Cuando yo había ya decidido y ya el Señor me había dicho que vaya, y yo había dicho: ¿quién irá? ¿A quién enviaré? A mí, Señor, envíame a mí. Yo estaba preparado. Me surgieron 3 preguntas. Yo quiero ir, yo quiero ser enviado, pero ¿a qué voy? ¿A qué? ¿A dónde? ¿Y cómo lo voy a hacer? Fíjense las 3 preguntas que habían en mi mente y que debe haber en la mente de cada persona que dice: yo quiero servir, yo quiero trabajar por la obra de Dios. Y se preguntan: ¿y qué voy a hacer? ¿Y dónde lo voy a hacer? ¿Y cómo lo voy a hacer? Increíble, el Señor me respondió las 3 preguntas con un solo versículo de la Biblia. Hechos capítulo 1, versículo 8, ahí el Señor me respondió todas mis preguntas. Ustedes recibirán una fuerza cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Y de ese modo serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ahí estaban las 3 preguntas con su respuesta. La pregunta número 1 es: ¿y qué voy a hacer? Yo le dije: aquí estoy, Señor, envíame a mí. Yo estoy listo con la mochila puesta a salir. ¿Y a qué voy? ¿Qué es lo que voy a hacer? Y el Señor me dijo: serán mis testigos. ¿A qué voy a dar testimonio? De que Jesucristo está vivo, de que Jesucristo es poderoso, de que el Señor está con nosotros. O sea, a ser su testigo, a compartir lo que el Señor ha hecho en mi vida, lo que el Señor está queriendo hacer en la vida de otros, pero dar testimonio era lo primero. Y cuando a mí me pregunta alguien, que me lo hacen frecuentemente: hermano, mire, yo quiero predicar, yo me quiero dedicar, ¿qué hago? Y le digo: busca una comunidad en tu parroquia y empieza por dar tu testimonio. Cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo. Cuéntales cómo el Señor ha transformado tu vida. Diles que tu vida ya no es la misma antes de conocer a Jesús que ahora que lo conoces. Diles en qué ha cambiado, cuáles son tus motivaciones. Exprésales lo que el Señor ha hecho contigo. Eso es ser testigo. Lo que dice San Juan en la primera carta de Juan, en el capítulo 1, versículo del 1 al 4. ¿Qué es lo que vamos a decir? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Que era mi preocupación. Envíame a mí. Y después dije: ¿y a qué? ¿Qué voy a decir? ¿Cómo voy a predicar? ¿De qué tema voy a hablar? Y aquí me dijo el Señor cuál es el tema. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 4.
lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos acerca de la palabra de vida, pues la vida se manifestó a nosotros, la hemos visto y damos testimonio. Y les anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre y que se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, lo anunciamos para que también ustedes estén en comunión con nosotros y nosotros en comunión con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Les escribimos esto para que nuestro gozo sea completo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué es lo que compartimos? No es lo que leímos, lo que estudiamos, lo que aprendimos, es lo que vivimos, lo que vimos, lo que contemplamos, lo que experimentamos, eso que le dio sentido a nuestra vida, eso que nos dio entusiasmo, eso que nos impulsa. Eso que nos transformó nuestra manera de pensar, eso es lo que compartimos, eso es ser testigo. Testigo de lo que Jesús dice, pero sobre todo de lo que Jesús hace. Como dirá San Lucas, ¿verdad? En la introducción de Hechos de los Apóstoles, en mi primer libro, Teófilo, escribí sobre lo que Jesucristo hizo y sobre lo que dijo. ¿Por qué es importante enfatizar que lo que primero hacemos es dar testimonio? Porque eso es lo que va a mover a que los demás vean eso que Dios ha hecho en esta persona, lo puede hacer en mí. Y yo empecé compartiéndole a los jóvenes, a los niños, porque acuérdense que yo empecé con los scouts y hacía fogatas y después les diré las formas creativas como Dios me inspiró el cómo hacerlo. Pero yo les decía, yo era el hijo problema de mi casa. Yo era el hijo rebelde. Mis papás no sabían qué hacer conmigo. Todas mis vecinas o las vecinas le decían a mi mamá, pobre doña Lolita, lo que va a sufrir con este muchacho. Bueno, les compartía, fui 2 años a una correccional para menores de edad. Yo estuve en la Escuela Protectora de Menores Coronel Francisco Linares de la Policía Nacional en la ciudad de Apopa, cuando en aquel momento era una escuela correccional. Y el Señor tocó mi vida, empezó a transformarla y ahora estoy aquí predicando su palabra porque Él me ha transformado, me ha hecho no solo un hombre nuevo, sino un testigo de su poder. Y yo empezaba a compartir eso y los niños, los jóvenes me escuchaban y se identificaban conmigo, porque ellos eran niños que le daban problemas a su mamá, problemas a su papá. O sea, eso es lo primero que vas a compartir. Cuando yo dije, aquí estoy, Señor, envíame a mí. Y cuando yo iba a hablar, dije, ¿qué voy a hablar? ¿De qué tema voy a decir? Bueno, les voy a compartir cómo fue mi encuentro con el Señor, cómo yo me acerqué al Señor, cómo empecé a transformar mi manera de pensar. Y eso fue largo, o sea, no lo voy a explicar ahora aquí, solamente les quiero decir que esa es la primera parte. ¿Y qué es lo que esperamos que ocurra con eso? Lo que dice el libro de Hechos de los Apóstoles. Esa es la predicación que va a actualizar la acción de Dios. Oigan cómo el libro de Hechos en el capítulo 10, versículos del 37 al 46, pone la lógica de esa predicación poderosa que da testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Hechos capítulo 10, versículos 37 al 46. Ustedes saben lo que sucedió en toda Judea,
comenzando por Galilea, después que Jesús predicó el bautismo, cómo Dios a Jesús de Nazaret le ungió con el Espíritu Santo y con poder, y cómo él pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la región de los judíos en Jerusalén, a quien llegaron a matar colgándole de un madero. A este Dios le resucitó el tercer día y le concedió la gracia de manifestarse no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había escogido de antemano, a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de entre los muertos, y nos mandó que predicáramos al pueblo y que diéramos testimonio de que él está constituido por Dios juez de vivos y muertos. Y de todo esto los profetas dan testimonio, que todo el que cree en él alcanza por su nombre el perdón de los pecados. Estaba Pedro diciendo estas cosas cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban la palabra de Dios. Y los fieles circuncisos que habían venido con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues les oían hablar en lenguas y glorificaban a Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué hermosa experiencia. Pedro está dando testimonio de todo lo que Jesucristo hizo y que no se le apareció a todos, sino a nosotros, y nos envió a ser testigos. Él está contando su experiencia cuando de repente el Espíritu Santo irrumpe, y eso que está diciendo Pedro lo sienten los que están escuchando. Eso es lo hermoso de evangelizar. No es contar historias, no es simplemente transferir doctrinas o conceptos, es hacer real la experiencia de un Cristo vivo, resucitado y glorioso. A mí me encantaba comenzar diciéndole a los que me oían: Jesucristo está vivo. Yo estuve hablando con él esta mañana. Yo estuve hablando con él. Como dice Pedro, yo comí con él. Yo lo pude ver. O lo que dice Juan, yo pude palpar esa experiencia personal del encuentro con Cristo que transformó nuestra vida. Eso es lo que compartimos. Ese es el primer mensaje, el primer anuncio. Jesucristo murió por nosotros. Jesucristo resucitó. Jesucristo está vivo a mi lado cada día. Me acompaña. Él me empuja, Él me inspira, Él me da la fortaleza, Él me alimenta. Eso es lo primero que el Señor me mandó a compartir. Después, la otra pregunta era: ¿y cómo lo voy a hacer? ¿Cómo? Obviamente, el testimonio se da con palabras, pero el Señor me inspiró porque iba inspirado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo con la fuerza, de ese modo serán mis testigos. El Espíritu Santo te va a dar la palabra, el gesto, la dinámica, la forma. Mira, el Espíritu Santo te hace creativo. Y permítanme compartirles, porque esta serie, como les dije, les he venido diciendo, es de mi itinerario espiritual. Como yo empecé, sobre todo mi trabajo más fuerte con jóvenes, con niños, empecé una dinámica muy bonita
que era a través de un canto que el Señor me inspiró. Fíjense qué bonito, y se lo voy a enseñar por si ustedes quieren también usarlo. Esto es para hacer un círculo. Hacíamos un círculo. Yo me paraba en el centro con mi guitarra y cantaba. Y cuando terminaba de cantar señalaba a uno y él tenía que dar su testimonio. Fíjense qué era lo que cantaba. El Señor ha hecho maravillas, el Señor ha hecho maravillas, el Señor ha hecho maravillas. Un testigo soy yo, el Señor ha hecho maravillas, el Señor ha hecho maravillas, el Señor ha hecho maravillas. Un testigo soy yo. Y a ese que yo señalaba se ponía de pie y decía: le voy a contar en qué momento en esta semana he sentido más cerca la presencia de Dios. Esa era la dinámica. Y decía: bueno, yo estaba orando y sentí que el Señor estaba conmigo. Yo sentía una presencia al lado mío. Y cuando él terminaba de dar su testimonio, todo el grupo cantaba de nuevo y él caminaba alrededor del grupo, y cuando terminaba el canto, un testigo soy yo, señalaba a otro del grupo, a cualquier otro. El Señor ha hecho maravillas, el Señor ha hecho maravillas, el Señor ha hecho maravillas. Un testigo soy yo. Y ese otro se paraba, y el que estaba de pie se sentaba en esa silla, y el que se paraba decía: miren, yo sentí cerca la presencia de Dios porque estaba oyendo una predicación o estaba leyendo en un libro. Cada uno daba testimonio diferente y así cada uno compartía. Ese cómo te lo va a inspirar el Espíritu Santo. Tú vas a ir aprendiendo, por supuesto, con el tiempo, con los años, la experiencia, vas adquiriendo más metodologías y formas, pero entre más interactivo sea, los jóvenes y niños más participan. Yo tengo un curso. Fíjense, de tanto que pasó, tengo un curso que se llama Evangelización Creativa, donde les voy explicando todas las dinámicas, todas las formas. Ustedes pueden seguirlos en la serie, por ejemplo, de Sembrando Esperanza. Si ustedes ven mi serie Sembrando Esperanza, van a ver cómo uso una dinámica, cómo uso la otra. Siempre el Espíritu Santo te va a decir cómo. Te va a poner la forma y Él te va a iluminar. No tengas miedo. Eso sí, necesitas ir abriéndote más a esa acción del Espíritu, aprovechando la experiencia, porque cuando otros han hecho ese camino, tú vas a ir aprendiendo nuevas formas, nuevas dinámicas, nuevas maneras de transmitir ese mensaje. Pero lo más importante es estar abiertos a la inspiración del Espíritu Santo. Recibirán fuerza y de esa manera, esa es la forma como. Porque ninguna dinámica, ninguna tecnología va a sustituir la acción del Espíritu Santo. Hay que confiar en que el Espíritu Santo va a derramarse en el corazón de las personas, como ocurrió cuando Pedro estaba en la casa de Cornelio predicando. Él decía: nosotros somos testigos, y Él nos envió para que diéramos testimonio de que Él está vivo, que Él ha resucitado, que Él vendrá y será el juez de los vivos y los muertos. O sea, Pedro estaba dando un testimonio cuando de repente el Espíritu Santo cayó sobre los que escuchaban. Es el Espíritu Santo
quien nos va a hacer efectivo el mensaje. Y por eso hay que orar mucho. Espíritu Santo, respáldanos. Espíritu Santo, realiza signos, prodigios. Espíritu Santo, toca el corazón de los que nos escuchan. Cuando tienes que evangelizar a tus hijos, a tu esposo, a tus compañeros de trabajo, en tu mente siempre dile: Espíritu Santo, actúa en el corazón de este hermano. Y fíjense cómo fui poco a poco, porque el Señor me fue dando a mí la posibilidad de ir hablando con cada persona, y yo siempre empezaba mi evangelización de esta manera. Estaba orando, fíjate, y el Señor puso en mi corazón acercarme a ti. ¿Por qué crees que Dios puso en mi corazón hablar contigo? ¿Qué es lo que necesitas? Y las personas me decían, a veces los jóvenes hasta lloraban: es que tuve un problema con mi mamá, fíjese que me regañó por esto. Y yo los escuchaba y le decía: vamos a pedirle al Espíritu Santo que te ayude a manejar esto. Recuerdo una vez, y eso sí se lo voy a contar, que una jovencita que llegaba al grupo también, la vi muy triste. Y yo sentí en mi corazón: tengo que hablar con ella. Y me acerqué y le digo: mira, estaba orando y el Señor puso en mi corazón orar por ti. ¿Por qué crees que Dios puso en mi corazón orar por ti? Esa mujer empezó a llorar, a llorar, a llorar. No tienen idea cómo. Y empezó a contarme que había empezado una relación con un hombre y que le parecía que eso no era correcto, porque ese era un hombre que ella pensaba que ya estaba comprometido o casado con otra persona, y empezó a aclarar sus pensamientos mientras me hablaba. Ella decía todo lo que sentía. Y yo solo la escuchaba, no la aconsejaba, solo la escuchaba y decía: Espíritu Santo, tócala. Espíritu Santo, ilumínala. Y lo que me asombró es que al final yo solo dije: voy a orar por ti para que el Espíritu Santo te guíe, que el Espíritu Santo te dé luz en las decisiones que vas a tomar. Cuando terminamos me abrazó y me dijo: gracias, hermano. Sus consejos me han aclarado mi mente. Gracias por todo lo que me dijo. Y yo solo dije: si no le dije nada, si solo oré por ella, si solo la escuché, si solo le pedí al Espíritu Santo que la iluminara. Obviamente, haberla escuchado le dio esa fortaleza. Haberla escuchado le dio todo eso que necesitaba escuchar, pero no se lo di yo. Tú te vas a asombrar cuando estés hablando con personas o cuando quieras evangelizar a las personas, que el Espíritu Santo les va a aclarar mientras te explican. Y tú, orando por ellas, vas a pedirle al Espíritu Santo que las ilumine. Nada sustituye en la evangelización la unción del Espíritu, porque es el que va a decirnos cómo, nos va a dar la palabra, el gesto, el testimonio, la cita de la Biblia. El Espíritu nos recordará todo. En ese momento se te va a venir un texto de la Biblia a la cabeza, pues compártelo. El Señor te va a dar una lectura, pues haz la lectura. Te va a inspirar un canto, pues canta. Ese será el cómo. Luego mi otra pregunta es: ¿y dónde lo voy a hacer? ¿Dónde? El Señor dice: en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Fue hablando de círculos
que cada vez eran más amplios. Jerusalén en la ciudad, Judea era todo el estado, digamos así. Samaria era el estado colindante de todo el país y los confines de la tierra. Entonces yo fui entendiendo que vas a empezar en pequeños círculos y luego vas a ir extendiendo la acción conforme el Espíritu te vaya guiando. Y yo recuerdo y quiero agradecer a Fray Filadelfo Cortés, ahora es el Padre Fernando, en aquel momento era fraile, ahora ya es un sacerdote franciscano, santo hombre de Dios con mucha experiencia. Él fue el primero que me invitó para ir a la aldea del Guayabo, así se llamaba la aldea, allá en Planes de Renderos, en El Salvador. Íbamos los domingos, él me invitó para que yo fuera. Ese fue mi primer lugar donde yo empecé, en la aldea El Guayabo. Después yo me fui ya solo con una enfermera del hospital que había en Planes de Rendero, porque yo vivía en Planes de Rendero. Íbamos al hospital y ahí conocimos a esta enfermera, que era una mujer muy llena de Dios, y me invitó a su casa en la colonia San José. Y ese fue mi primer Jerusalén. Ahí fundamos el primer grupito en la colonia San José. Ahí nos reuníamos en la casa de esta señora. Recuerdo que llegaba una joven que no era católica. Esa joven me obligó a estudiar mucho, porque cada vez que llegaba me tenía otra pregunta. Mire, y ustedes los católicos, ¿por qué tal cosa? Y le decía, mira, vamos a orar y vamos a dar testimonio de lo que el Señor está haciendo en nuestra vida y vamos a pedirle al Señor y después te voy a explicar. Y yo lo que hacía era decirle, esta pregunta que me estás haciendo en esta reunión, te la voy a contestar en la próxima reunión para darme tiempo de estudiar la pregunta. El Señor me iba volviendo creativo, pero poco a poco se fue extendiendo el círculo. Después fue con los Boy Scouts, ya era un grupo más grande, con los padres de familia. Después el Señor me llevó a Guatemala, fue el primer país después de El Salvador donde yo prediqué. Y fue un maestro que yo tuve en el Instituto Rinaldi, que eran salesianos, que a él lo trasladaron o iba a dar un retiro al colegio Don Bosco de Guatemala. Yo era un estudiante, yo era un jovencito. Y él me dijo, mira, quiero que me acompañes porque voy a dar un retiro a los jóvenes y quiero que tú cantes y que tú hagas una dinámica con ellos y que tú les expliques. Y ya fui viendo que el Señor me llevó a Guatemala y después el Señor fue ampliándome el horizonte. Después yo me trasladé estudiando a Guatemala y en Guatemala ya empecé yo a ir a grupos. Recuerdo que fui a la aldea El Guayabo, así se llamaba la aldea allá en Guatemala, y empecé ya a ver grupos más grandes. Te estoy hablando, hermano, hermana, de un proceso de 10 años. De 10 años hasta que el Señor hizo en mi vida una transformación, un cambio. Yo me retiré del seminario franciscano cuando estaba empezando el primer año de la teología y entonces dije, bueno, hasta aquí llegué. Porque yo pensé que solo como sacerdote o como fraile es que estaba llamado a ser un agente de evangelización, pero el Señor no me dejó ahí. Empecé otra vez por hermanos que me invitaron a compartir con ellos, jóvenes que me conocían. Me llevaron un grupo de cursillistas, recuerdo perfectamente, en la colonia 1 de Julio, en un cafetín. Ahí comencé el cafetín, La Esquina se llamaba, de un señor que se llamaba don Manolo, que Dios lo tenga en su gloria. Ahí empecé al grupo. Después me llevaron a la parroquia Jesús Resucitado y después de esa parroquia me llevaron a otra parroquia y el Señor me dijo, hasta los confines de la tierra no lo van a creer,
pero desde Guatemala el Señor me llevó a España. Fíjense qué lejos me llevó. El Señor me fue llevando después a la televisión, después a la radio, y yo decía, Señor, ¿a dónde? Y Él me dijo, hasta los confines de la tierra. Y aquí estoy. Y aquí estoy llegando a muchos lugares. Bueno, recuerdo cuando prediqué en Brasil que les decía, el Señor me está llevando cada vez a lugares más lejanos, y me dijo el sacerdote, y te va a llevar hasta la cruz. Porque yo les decía, no sé hasta dónde me va a llevar, y me dijo, hasta la cruz. Y le dije, ¿qué quiere decir eso, Padre? Hasta dar tu vida por Él. Y ya voy a cumplir 50 años de estar haciendo esto. El Señor me ha ido llevando. Y el Señor te va a llevar a ti. Lo importante es que entiendas a dar testimonio de lo que Él ha hecho en tu vida, con el poder del Espíritu Santo, en ese pequeño círculo a donde estás. Y el Señor te va a ir convirtiendo en testigo en los lugares que Él considere conveniente. Vive esta experiencia espiritual y sigue consciente de que lo que vas a compartir es lo que Dios está poniendo cada día en tu corazón. Déjame orar un momento para que Dios toque tu corazón, para que el Señor, que permitió que yo estuviera hablando de esto, cause el propósito por el cual te tiene escuchando esto. Padre, bendice a esa persona que me está escuchando y derrama el poder de tu Espíritu Santo que transforme esa vida. Conviértelo en un testigo de tu resurrección, que pueda decir, Cristo está vivo, está a mi lado cada día para acompañarme, para fortalecerme, para iluminarme. Realiza, Señor, la acción que tu Espíritu Santo quiere hacer en el corazón de los que nos escuchan. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, con la Virgen María, nuestra Madre, orando en la fuerza del Espíritu Santo, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y todos los que son testigos del poder y la presencia de Dios dicen amén. Gracias, hermanos. Y me gustaría que ustedes nos dieran el testimonio de cómo está llegando la palabra de Dios a la vida de ustedes. Coméntenos en nuestras transmisiones. Cuando hacemos los estrenos, ustedes pueden poner en el chat, hermano, nosotros lo estamos escuchando. Y cuando participan en los Zoom que hacemos, por favor, comuníquese a nuestro WhatsApp 503, póngale más 503 7786 0087, porque ahí usted se informa cuando tenemos nuestras próximas conferencias Zoom, y me encanta verlos en la pantalla conectados de Colombia, de República Dominicana, de Ecuador, de Chile, de Argentina, de Estados Unidos, de España, de todos los países. Ahora sí que hasta los confines de la tierra los veo a todos y nos vemos, y es algo maravilloso entrar en esta comunidad virtual. Y gracias a los que con sus ofrendas hacen posible que lleguemos más lejos, que lleguemos con más creatividad. Ahora el Señor nos da más recursos técnicos, pero no ponemos nuestra confianza en los recursos técnicos. Nuestra confianza está siempre puesta en el poder del Espíritu Santo. Si usted quiere ser parte de nuestra comunidad virtual, participar en los Zoom que tenemos y ayudarnos con su oración y ofrenda a seguir evangelizando, nuestro número WhatsApp está a su orden. Escríbanos en el 503-7786-0087 y ahí le van a indicar, según el país donde vive, la manera de entrar en contacto. Y si quiere invitarme,
Usted me va a llevar hasta los confines de la tierra con la ayuda de Dios. Usted me invita a una conferencia Zoom, a su grupo, hable con su párroco. Ahora tenemos una modalidad preciosa. La empezaron los hermanos de Canadá y me sentí tan emocionado porque era mi sueño. Como no puedo llegar presencialmente, ellos pusieron una pantalla gigante dentro del templo y el grupo de oración que me invitó estaban todos reunidos. No eran muchos, eran 25 porque ese era el número que les permitían en ese momento por las normas de bioseguridad, pero pusieron la pantalla. Y lo más emocionante es que tenían una cámara ellos. Y los que querían hacerme una pregunta o dar un testimonio caminaban hacia el área donde estaba la cámara y él me hablaba y yo le contestaba. Era una tecnología preciosa y pude ver que también a través de esa tecnología el Espíritu Santo se derrama porque oramos con esa comunidad y fue una experiencia maravillosa. Lo podemos hacer en su grupo si usted lo solicita a nuestro WhatsApp 503-778-60087. Pero lo más importante es que estemos orando, porque la oración nos va a unir y nos va a llenar de ilusión. Gracias, hermanos, por escucharme. Gracias por orar por nosotros. Nosotros estamos siempre orando y trabajando por ustedes. Que el Señor nos bendiga.